El regreso a la capital tras la caída de Betelgeuse no fue una marcha de celebración, sino un despliegue de reordenamiento político. En el interior del carruaje de la facción de Matters, el silencio era denso. Emilia miraba de reojo a Kiyotaka, asimilando que el joven que tenía enfrente no solo había salvado su campaña, sino que había destruido a dos de las mayores amenazas del reino en menos de 48 horas. Al llegar a la residencia de Karsten, las puertas del gran salón se abrieron para dar paso a una reunión de emergencia. Sin embargo, la atmósfera había cambiado de forma drástica. Anastasia Osin, la líder de la facción comercial, ya se encontraba sentada a la mesa junto a Julius Joaculius, el caballero más competente. Vaya, vaya. El héroe del momento ha llegado, habló Anastasia, entornando sus ojos zorrunos con una sonrisa astuta, mientras jugaba con su bufanda de piel. Debo admitir que cuando tu mayordomo me vendió la información sobre los flujos comerciales de la ballena blanca, pensé que era una estafa. Pero mis ganancias se han triplicado hoy. Tienes un ojo clínico para los negocios, chico. No fue un negocio, fue una inversión de seguridad, respondió Kiyotaka, tomando su lugar de pie detrás de Emilia. La caída de la ballena y de la pereza altera el equilibrio de poder. La facción de Emilia ha demostrado su valía militar. Ahora es momento de discutir los términos de la selección real. Julius observó a Ayanokouji con una mirada severa, tratando de leer la postura del joven. Se habla en los pasillos de la capital de un sirviente sin maná que ejecutó al arzobispo de la pereza con una simple daga de plata, intervino Julius, cruzando los brazos. Como caballero del reino de Lugúnica, me cuesta creer que un civil haya logrado tal hazaña sin ayuda de los espíritus o de una bendición divina. ¿Quién eres realmente, Kiyotaka Ayanokouji? Un elemento ordinario que sabe optimizar los recursos a su disposición, contestó él en su tono plano. La fuerza física y el maná son variables predecibles. La arrogancia del culto de la bruja fue su verdadero punto de quiebre. En lugar de cuestionar mis métodos, el reino debería preocuparse por la vacante que acaba de quedar en los 7 pecados capitales. El culto no tardará en enviar un reemplazo. Karsten golpeó la mesa con el puño, llamando a la orden. Kiyotaka tiene razón. La selección real sigue en curso, pero ahora la facción de Emilia cuenta con el respaldo militar de mi casa y el apoyo financiero de la compañía Osin debido a los tratados firmados antes de la batalla. Hemos formado un bloque unificado. Mientras las candidatas discutían los pormenores de la alianza, Kiyotaka dio un paso atrás, saliendo discretamente hacia el balcón que daba a los jardines de la mansión. El aire de la capital era fresco, pero su mente ya estaba procesando la siguiente fase. Haber aislado el alma de Betelgeuse en un rincón muerto de su cerebro le otorgaba una ventaja oculta: el acceso residual a la información del culto. Fragmentos de recuerdos del arzobispo comenzaban a filtrarse en su conciencia de forma controlada. Regulus Corneas, el arzobispo de la avaricia, analizó Kiyotaka en su monólogo interno. Ilia Tenkaitos, la gula. Según los residuos de memoria de Betelgeuse, ellos son los encargados de la siguiente fase de limpieza en el santuario de Rosuaal. El margrave creía que controlaba el guión con su evangelio, pero ahora soy yo quien posee las coordenadas de los próximos movimientos del enemigo. Una silueta de cabello azul se posicionó a su lado con pasos tan suaves que habrían pasado desapercibidos para cualquiera. Rem lo miraba con una mezcla de respeto y una serena expectación. Ayanokouji-sama, habló Rem, manteniendo la cabeza ligeramente baja. Los caballeros de la capital están murmurando sobre usted. Lo ven como un enigma peligroso. Pero para mí, usted es la persona que evitó que mi hermana y yo fuéramos destruidas por el pasado. ¿Cuál es nuestro siguiente orden? Kiyotaka no la miró, manteniendo sus ojos castaños fijos en el horizonte de la capital. Regresaremos a la mansión Matters mañana. Rosuaal intentará cambiar las reglas del juego ahora que su libro ha fallado en predecir mi intervención. Ren, a partir de este momento, tu prioridad no es proteger a Emilia. Tu prioridad es observar a Rosuaal. Si notas que realiza algún movimiento sospechoso con las barreras del santuario, me lo informarás de inmediato. Entendido, asintió ella con total sumisión. Mi vida y mi voluntad le pertenecen.
Kiyotaka exhaló una bocanada de aire, acomodándose los guantes blancos de su uniforme. El tablero de Zero había sido sacudido desde sus cimientos. Las piezas grandes de la capital ahora se movían bajo su dirección, y el culto de la bruja había aprendido que el olor de la bruja no era una señal de fe, sino el rastro del jugador que venía a destruirlos desde las sombras. La habitación blanca lo había diseñado para ganar, y en este mundo de magia y maldiciones, la lógica humana acababa de reclamar el trono. El amanecer del día siguiente marcó el regreso a las tierras de Matters. El trayecto se sintió radicalmente distinto al viaje de ida. El carruaje de la facción ya no transportaba a una candidata desesperada y a un mayordomo sospechoso, sino a una de las coaliciones políticas más sólidas del reino. Sin embargo, para Kiyotaka, el éxito de ayer era solo el costo de entrada para el verdadero problema. Prosual L. Matters. Al cruzar las puertas de la mansión, el ambiente era sepulcral. Ram los recibió en la entrada principal. Su habitual mirada altiva estaba empañada por una profunda confusión y una ligera sombra de sospecha. Miró a Rem, notando de inmediato el cambio en su postura. La devoción que su gemela antes reservaba exclusivamente para ella o para el margrave ahora estaba volcada por completo hacia el joven de ojos castaños. Bienvenidos de vuelta, dijo Ram, haciendo una reverencia formal. El margrave los espera en su despacho. Ha estado inusualmente silencioso desde que llegaron las noticias de la capital. Kiyotaka asintió levemente y miró a Emilia. Emilia-sama, le sugiero que descanse en sus dependencias. La reunión con el margrave requiere un enfoque puramente administrativo. Yo me encargaré de presentar el informe de bajas y los acuerdos de la alianza. Emilia, aunque quería respuestas, entendía que el terreno político de Rosual era un pantano en el que Ayano Kouji se movía con mucha más seguridad que ella. Está bien, Ayano Kouji-kun. Confío en tu criterio, respondió, retirándose por el pasillo junto a Ram. Rem dio un paso al frente para seguir a Kiyotaka, pero él la detuvo con un sutil gesto de la mano. Ejecuta la tarea que te encomendé en el balcón, Rem. Monitorea los flujos de marea en los límites del bosque. No dejes que nadie note tu ausencia. Entendido, Ayano Kouji-sama, susurró la maid de cabello azul, desapareciendo entre las sombras de los corredores con una eficiencia renovada. Kiyotaka caminó solo hacia el despacho del margrave. Al llegar, no se molestó en tocar. Empujó las pesadas puertas de madera y entró. Prosual no estaba sentado en su escritorio. Se encontraba de pie junto a la ventana, observando el horizonte con el evangelio abierto en su mano izquierda. El maquillaje de su rostro parecía ligeramente corrido, y su habitual sonrisa cantarina había desaparecido por completo, reemplazada por una mueca de fría hostilidad. No hay nada, susurró Prosual, sin voltear a verlo, con una voz que carecía de su habitual tono extravagante. Pasé toda la noche revisando las páginas. La caída de la ballena blanca, la ejecución de Betelgeuse, la alianza con Krusch Karsten, ninguno de esos eventos está aquí, Kiyotaka-kun. Este libro detalla el futuro exacto para alcanzar mi deseo, y tú lo has convertido en papel mojado. ¿Qué eres tú? ¿Un enviado de otra bruja? ¿Un observador del destino? Kiyotaka avanzó hasta el centro de la habitación, deteniéndose a una distancia segura. Su rostro seguía siendo una pizarra en blanco. Un libro que predice el futuro solo es útil si las variables del entorno permanecen estáticas, margrave, contestó Ayano Kouji con su voz monótona. Tu evangelio calcula las acciones de los habitantes de este mundo basándose en sus debilidades emocionales y sus limitaciones lógicas. Pero yo no pertenezco a tu ecuación. Para mí, tu libro no es una reliquia divina. Es simplemente un algoritmo defectuoso que depende de un sesgo de confirmación. Prosual se giró lentamente. Sus ojos asimétricos brillaban con una intensidad peligrosa. El maná a su alrededor comenzó a estabilizarse, elevando la temperatura de la habitación a niveles sofocantes. El mago más poderoso del reino estaba sopesando activamente la opción de incinerar al joven allí mismo. Podría borrarte de la existencia en este mismo instante, amenazó Prosual, cerrando el evangelio con un golpe seco. Si eres una anomalía que amenaza el regreso de mi maestra, mi deber es purgar el tablero.
Podrías intentarlo, replicó Kiyotaka, sin mostrar un solo rastro de miedo o tensión muscular. Pero si me matas, la alianza con Khrushchev, Karsten y Anastasia Osin se disolverá de inmediato. Ambas facciones firmaron los acuerdos conmigo como el estratega principal y garante de los flujos de información. Si desaparezco, la facción de Emilia será investigada por traición y asesinato político. Tu preciada candidata quedará descalificada de la selección real antes del fin de mes, y tu deseo de matar al dragón volcánica jamás se cumplirá. El maná de Rosual se detuvo en seco. Las palabras de Ayano Kouji eran un jaque directo a su estructura de motivación. El margrave apretó los dientes, dándose cuenta de que el chico lo había acorralado políticamente antes de poner un pie en la mansión. Me tienes en desventaja temporal, lo admito, siseó Rosual, guardando el libro entre sus ropas. Pero el culto de la bruja no se detendrá. Betelgeuse era solo la pieza más ruidosa. Los demás arzobispos son monstruos que no juegan bajo las reglas de la lógica humana. Ya estoy al tanto, concluyó Ayano Kouji, dando media vuelta hacia la salida. Regulus Córneas y Liebatenkaitos. Conozco sus nombres, sus capacidades aproximadas y sus objetivos. Mientras tú lloras por las páginas en blanco de tu libro, yo ya estoy preparando el terreno para su llegada. Sigue jugando a ser el mayordomo de tu propio guión, margrave. Yo me encargaré de la realidad. Al salir del despacho, Kiyotaka caminó por el pasillo principal, deteniéndose frente a una ventana que daba al jardín. En su mente, una pequeña vibración residual del alma sellada de Betelgeuse intentó manifestarse, un eco lejano de locura que fue aplastado instantáneamente por sus barreras psicológicas. El santuario y las pruebas de la bruja de la avaricia, Echidna, eran el siguiente objetivo lógico. Rosual intentaría forzar la situación allí para recuperar el control de los acontecimientos. Sin embargo, Ayano Kouji ya había demostrado que la magia y las profecías medievales no eran rivales para una mente diseñada exclusivamente para la optimización absoluta de la victoria. El juego apenas estaba comenzando, y el tablero ahora le pertenecía por completo. El silencio que siguió a la salida de Kiyotaka del despacho del margrave fue el preludio de una tormenta invisible. Mientras caminaba por los pulcros pasillos de la mansión Matters, el joven analizó los datos que acababa de extraer de su interacción con Rosual. El margrave estaba desestabilizado. Un hombre atrapado en el dogma de un libro del destino no sabía cómo reaccionar cuando las páginas se quedaban en blanco. Eso lo convertía en un peligro predecible, y lo predecible era controlable. Antes de llegar a sus dependencias, una sombra se materializó desde el techo del corredor con una ligereza inhumana. Era Ram. La gemela de cabello rosa cayó de pie frente a él, cruzando los brazos. Su expresión habitual de desprecio estaba teñida por una profunda seriedad. Barusu, no, Ayano Kouji, corrigió Ram, usando su nombre por primera vez con una rigidez inusual. ¿Le has hecho algo a Rem? Mi conexión de gemelas con ella no miente. Su flujo de maná y sus emociones están alteradas. Ya no me mira a mí en busca de dirección. Te mira a ti. ¿Qué clase de lavado de cerebro has usado con mi hermana? Kiyotaka se detuvo, manteniendo la distancia. Sus ojos castaños se clavaron en los de la sirvienta con su habitual vacío. Ninguno, respondió con su voz monótona. Rem simplemente reaccionó a la efectividad. Su devoción anterior nacía de la culpa, y de la necesidad de un pilar que justificara su existencia. Yo no le ofrecí discursos emocionales ni redención. Le ofrecí un plan que salvó su vida, la tuya y la del pueblo que juró proteger. El respeto que me tiene es un subproducto lógico de la supervivencia. Ram apretó los dientes, pero no pudo replicar. Su propia telepatía y el sentido común le decían que el chico tenía razón. En este mundo, la fuerza y la utilidad dictaban la lealtad. El margrave está planeando algo, advirtió Ram en voz baja, mirando de reojo hacia el despacho de Rosual. Nunca lo había visto cancelar sus excentricidades en el habla. Si ha dejado de actuar como un bufón, significa que está listo para mover piezas que no le importará perder. Incluso nosotras. Lo sé, concluyó Ayano Kouji, pasando por su lado sin detenerse. Por eso Ren ya está posicionada para neutralizar su primer movimiento.
Te sugiero que decidas pronto de qué lado del tablero quieres estar cuando el guión de los Ual se termine de quemar. Esa misma noche, las sospechas de Kiyotaka se confirmaron. Ren regresó a sus dependencias con un informe preciso. Rosual había ordenado en secreto la movilización de los residentes del pueblo de Irlam hacia el santuario, un lugar oculto en lo profundo del bosque donde el margrave retenía a los semi-humanos bajo una barrera mágica ancestral. El plan de Rosual era evidente. Aislar a Emilia, forzarla a enfrentar las pruebas espirituales del santuario para romper su estabilidad mental y, en el proceso, atraer a los arzobispos de la avaricia y la gula para limpiar el mapa y obligar a Kiyotaka a revelar sus cartas en un entorno controlado por la magia de la bruja de la avaricia, Echidna. Al día siguiente, el carruaje de la facción se adentró en la densa y neblinosa arboleda que conducía al santuario. El aire se envolvió pesado, cargado de un maná antiguo que hacía que incluso los dragones de tierra se movieran con recelo. Emilia, sentada frente a Kiyotaka, miraba por la ventana con una mezcla de ansiedad y resolución. Al cruzar la barrera invisible, el paisaje cambió. El santuario se presentaba como un asentamiento rústico y ruinoso, donde los habitantes de Irlam se refugiaban en chozas de piedra, visiblemente confundidos por su evacuación forzada. En el centro de la aldea, junto a una colosal estructura de piedra conocida como la tumba de la bruja, los esperaba Rosual, vistiendo ropas de viaje más sencillas, flanqueado por una joven de cabello dorado y ojos felinos que emanaba una hostilidad salvaje. Garfiel Tinsel, el guardián del santuario. Bienvenidos al santuario, Emilia-sama, Kiyotaka-kun, habló Rosual, recuperando una fracción de su tono teatral, aunque sus ojos seguían fijos en el joven mayordomo. Las condiciones aquí son un poco rústicas, pero este es el lugar donde el destino de nuestra candidata debe ser verdaderamente probado. Emilia-sama debe entrar a la tumba esta noche y liberar este lugar de su confinamiento. Garfiel dio un paso al frente, mostrando sus colmillos afilados mientras miraba a Yanokouji con desprecio. No sé quién demonios seas tú, cara de piedra, pero huelo el rastro de la muerte por todo tu cuerpo, rugió Garfiel, flexionando sus garras. Si intentas algo raro aquí, te haré pedazos antes de que puedas pestañear. Aquí las reglas las pongo yo. Kiyotaka observó a Garfiel analíticamente. Evaluó su centro de gravedad, el grosor de sus muñecas y la tensión en sus piernas. Un combatiente de tipo físico de corto alcance. Alta regeneración y fuerza bruta, pero propenso a los impulsos emocionales. Fácil de manipular si se ataca su complejo de protección hacia los residentes, calculó internamente. No tengo intenciones de interferir con las reglas locales, guardián, respondió Kiyotaka con total tranquilidad. Mi único objetivo es asegurar la eficiencia de la facción de Emilia. Si las pruebas de la tumba son el requisito para avanzar, cooperaremos. Esa noche, mientras Emilia ingresaba a la tumba de la bruja para enfrentar la primera prueba de su pasado, Kiyotaka se alejó del campamento principal, adentrándose en las ruinas periféricas del santuario. Sabía que la barrera de este lugar no solo mantenía a los semi-humanos dentro, sino que actuaba como un faro para las anomalías. Al detenerse frente a un monolito de piedra derruido, la presión del aire cambió drásticamente. El maná a su alrededor se congeló por un instante, y la conciencia residual de Betelgeuse dentro de su cerebro comenzó a agitarse con un terror reverencial. Una silueta femenina, vestida con un vestido negro translúcido y con un cabello blanco como la nieve que contrastaba con la oscuridad de la noche, apareció sentada sobre una mesa de té flotante en medio de las ruinas. Era una manifestación espiritual, un eco de la mismísima bruja de la avaricia. Vaya, qué invitado tan inusual, habló Echidna, ofreciéndole una sonrisa cargada de una curiosidad intelectual insaciable. He observado las almas que han cruzado mi barrera durante siglos, pero nunca había visto un recipiente tan perfectamente vacío como el tuyo. No posees la textura de este mundo. Dime, joven de ojos vacíos, ¿qué clase de lógica traes contigo para desafiar el conocimiento de una bruja? Kiyotaka dio un paso al frente, observando la proyección espiritual sin una sola fluctuación en su ritmo cardíaco. El juego del santuario había comenzado, y Ayano Kouji estaba listo para auditar los secretos de la bruja bajo sus propios términos.
El silencio que siguió a la salida de Kiyotaka del despacho del margrave fue el preludio de una tormenta invisible. Mientras caminaba por los pulcros pasillos de la mansión Matters, el joven analizó los datos que acababa de extraer de su interacción con Oswald. El margrave estaba desestabilizado. Un hombre atrapado en el dogma de un libro del destino no sabía cómo reaccionar cuando las páginas se quedaban en blanco. Eso lo convertía en un peligro predecible, y lo predecible era controlable. Antes de llegar a sus dependencias, una sombra se materializó desde el techo del corredor con una ligereza inhumana. Era Ram. La gemela de cabello rosa cayó de pie frente a él, cruzando los brazos. Su expresión habitual de desprecio estaba teñida por una profunda seriedad. Barusu, no, Ayano Kouji, corrigió Ram, usando su nombre por primera vez con una rigidez inusual. ¿Le has hecho algo a Rem? Mi conexión de gemelas con ella no miente. Su flujo de marea y sus emociones están alteradas. Ya no me mira a mí en busca de dirección. Te mira a ti. ¿Qué clase de lavado de cerebro has usado con mi hermana? Kiyotaka se detuvo, manteniendo la distancia. Sus ojos castaños se clavaron en los de la sirvienta con su habitual vacío. Ninguno, respondió con su voz monótona. Rem simplemente reaccionó a la efectividad. Su devoción anterior nacía de la culpa y de la necesidad de un pilar que justificara su existencia. Yo no le ofrecí discursos emocionales ni redención. Le ofrecí un plan que salvó su vida, la tuya y la del pueblo que juró proteger. El respeto que me tiene es un subproducto lógico de la supervivencia. Ram apretó los dientes, pero no pudo replicar. Su propia telepatía y el sentido común le decían que el chico tenía razón. En este mundo, la fuerza y la utilidad dictaban la lealtad. El margrave está planeando algo, advirtió Ram en voz baja, mirando de reojo hacia el despacho de Oswald. Nunca lo había visto cancelar sus excentricidades en el habla. Si ha dejado de actuar como un bufón, significa que está listo para mover piezas que no le importará perder. Incluso nosotras. Lo sé, concluyó Ayano Kouji, pasando por su lado sin detenerse. Por eso Rem ya está posicionada para neutralizar su primer movimiento. Te sugiero que decidas pronto de qué lado del tablero quieres estar cuando el guión de Oswald se termine de quemar. Esa misma noche, las sospechas de Kiyotaka se confirmaron. Rem regresó a sus dependencias con un informe preciso. Oswald había ordenado en secreto la movilización de los residentes del pueblo de Irlam hacia el santuario, un lugar oculto en lo profundo del bosque donde el margrave retenía a los semi-humanos bajo una barrera mágica ancestral. El plan de Oswald era evidente. Aislar a Emilia, forzarla a enfrentar las pruebas espirituales del santuario para romper su estabilidad mental y, en el proceso, atraer a los arzobispos de la avaricia y la gula para limpiar el mapa y obligar a Kiyotaka a revelar sus cartas en un entorno controlado por la magia de la bruja de la avaricia, Echidna. Al día siguiente, el carruaje de la facción se adentró en la densa y neblinosa arboleda que conducía al santuario. El aire se envolvió pesado, cargado de un maná antiguo que hacía que incluso los dragones de tierra se movieran con recelo. Emilia, sentada frente a Kiyotaka, miraba por la ventana con una mezcla de ansiedad y resolución. Al cruzar la barrera invisible, el paisaje cambió. El santuario se presentaba como un asentamiento rústico y ruinoso, donde los habitantes de Irlam se refugiaban en chozas de piedra, visiblemente confundidos por su evacuación forzada. En el centro de la aldea, junto a una colosal estructura de piedra conocida como la tumba de la bruja, los esperaba Oswald, vistiendo ropas de viaje más sencillas, flanqueado por una joven de cabello dorado y ojos felinos que emanaba una hostilidad salvaje. Garfield Tinsel, el guardián del santuario. Bienvenidos al santuario, Emilia-sama, Kiyotaka-kun, habló Oswald, recuperando una fracción de su tono teatral, aunque sus ojos seguían fijos en el joven mayordomo. Las condiciones aquí son un poco rústicas, pero este es el lugar donde el destino de nuestra candidata debe ser verdaderamente probado. Emilia-sama debe entrar a la tumba esta noche y liberar este lugar de su confinamiento. Garfield dio un paso al frente, mostrando sus colmillos afilados mientras miraba a Ayano Kouji con desprecio. No sé quién demonios seas tú, cara de piedra, pero huelo el rastro de la muerte por todo tu cuerpo, rugió Garfield, flexionando sus garras. Si intentas algo raro aquí, te haré pedazos antes de que puedas pestañear.
Aquí las reglas las pongo yo. Kiyotaka observó a Garfield analíticamente. Evaluó su centro de gravedad, el grosor de sus muñecas y la tensión en sus piernas. Un combatiente de tipo físico de corto alcance. Alta degeneración y fuerza bruta, pero propenso a los impulsos emocionales. Fácil de manipular si se ataca su complejo de protección hacia los residentes, calculó internamente. No tengo intenciones de interferir con las reglas locales, guardián, respondió Kiyotaka con total tranquilidad. Mi único objetivo es asegurar la eficiencia de la facción de Emilia. Si las pruebas de la tumba son el requisito para avanzar, cooperaremos. Esa noche, mientras Emilia ingresaba a la tumba de la bruja para enfrentar la primera prueba de su pasado, Kiyotaka se alejó del campamento principal, adentrándose en las ruinas periféricas del santuario. Sabía que la barrera de este lugar no solo mantenía a los semi-humanos dentro, sino que actuaba como un faro para las anomalías. Al detenerse frente a un monolito de piedra derruido, la presión del aire cambió drásticamente. El maná a su alrededor se congeló por un instante, y la conciencia residual de Betelgeuse dentro de su cerebro comenzó a agitarse con un terror reverencial. Una silueta femenina, vestida con un vestido negro translúcido y con un cabello blanco como la nieve que contrastaba con la oscuridad de la noche, apareció sentada sobre una mesa de té flotante en medio de las ruinas. Era una manifestación espiritual, un eco de la mismísima bruja de la avaricia. Vaya, qué invitado tan inusual, habló Echidna, ofreciéndole una sonrisa cargada de una curiosidad intelectual insaciable. He observado las almas que han cruzado mi barrera durante siglos, pero nunca había visto un recipiente tan perfectamente vacío como el tuyo. No posees la textura de este mundo. Dime, joven de ojos vacíos, ¿qué clase de lógica traes contigo para desafiar el conocimiento de una bruja? Kiyotaka dio un paso al frente, observando la proyección espiritual sin una sola fluctuación en su ritmo cardíaco. El juego del santuario había comenzado, y Ayano Kouji estaba listo para auditar los secretos de la bruja bajo sus propios términos. Echidna sirvió té en una taza de porcelana que flotaba suavemente en el aire, invitando a Kiyotaka con un sutil movimiento de su mano texturizada con encaje negro. Siéntate, Kiyotaka Ayano Kouji. Si es que ese es tu verdadero nombre, dijo la bruja de la avaricia, apoyando la barbilla en sus manos, con sus ojos oscuros destellando una fascinación casi morbosa. He recopilado el conocimiento de este mundo por más de 400 años, pero tu mente es un pergamino escrito en un idioma que mi autoridad no puede traducir del todo. No operas bajo el miedo, el amor o la fe. Eres puro cálculo. Kiyotaka permaneció de pie. No se acercó a la mesa flotante ni mostró el más mínimo interés por el té de la bruja, sabiendo por la naturaleza de este mundo que aceptar regalos de una entidad espiritual equivalía a firmar un contrato vinculante. Las brujas y los arzobispos tienden a mistificar el comportamiento humano para justificar sus propias obsesiones, respondió Ayano Kouji, manteniendo su voz plana y monótona. Lo que tú llamas puro cálculo en mi mundo es simplemente el estándar de la habitación blanca. La eliminación del ruido emocional para maximizar el porcentaje de supervivencia y éxito. No he venido aquí a intercambiar curiosidades intelectuales contigo, Echidna. La bruja enarcó una ceja, visiblemente complacida por la resistencia del joven. Oh. ¿Y a qué has venido entonces? Tu preciada medio elfa está dentro de la tumba ahora mismo, rompiéndose en 1000 pedazos al revivir el trauma de su pasado. Prosual ha preparado este escenario para quebrarla, y tú estás aquí fuera, hablando con un fantasma. Emilia es un activo valioso para la selección real, pero su estabilidad emocional no es mi responsabilidad directa en este instante, sentenció Kiyotaka. He venido porque la barrera de tu santuario tiene una fuga de información. Al sellar la conciencia de Betelgeuse en mi cerebro, obtuve acceso a la red de los evangelios. Regulus Córneas y Liebatenkaitos ya están en camino. Prosual cree que su llegada forzará a Emilia a madurar, pero su análisis ignora la escala de destrucción de la avaricia y la gula. Vengo a proponerte un intercambio de información útil. Echidna soltó una risa melodiosa que sonó con un eco antinatural en el claro de las ruinas. ¿Un trato con la bruja de la avaricia? Me halagas.
¿Qué podría ofrecerme un humano sin maná que yo no sepa ya? El conocimiento de un mundo sin magia, declaró Ayano Kouji, dando un paso al frente. Te daré las ecuaciones estructurales, la sociología de control de masas y las estrategias de desgaste que mi mundo perfeccionó sin recurrir al maná ni a las bendiciones divinas. A cambio, tú reconfigurarás los términos de la barrera del santuario esta misma noche. Necesito que permitas el ingreso del ejército de Krush Karsten y los mercenarios de Anastasia sin que la restricción de los semi-humanos los afecte. El Chirna se quedó en silencio por primera vez. Sus ojos se abrieron ligeramente al procesar la oferta. Para una entidad cuya única motivación existencial era la acumulación de conocimiento puro, la perspectiva de analizar una civilización entera construida bajo una lógica radicalmente distinta a la de Lurunica era un manjar irresistible. Un mundo sin dios ni brujas, conducido solo por la eficiencia de la mente humana, susurró Echidna, y una sonrisa de auténtica codicia se dibujó en sus labios. Es una oferta sumamente tentadora, Kiyotaka. El trato está hecho. La barrera dejará un punto ciego en el flanco norte para tus aliados a partir de la medianoche. Pero te advierto, si tus cálculos fallan contra Regulus, no quedará nada de este santuario para que puedas gobernar. Mis cálculos no fallan, concluyó Ayano Kouji, dándose la vuelta. Solo fallan los que confían en el destino. Mientras tanto, en la entrada de la tumba, Emilia salió tambaleándose, con los ojos empañados en lágrimas y la respiración rota tras haber fallado el primer intento de la prueba. Prosual, observando desde las sombras con una fría satisfacción, se dispuso a acercarse para presionar su psique, tal como dictaba su plan original. Sin embargo, antes de que el margrave pudiera dar un paso, la figura de Ren se interpuso en su camino, con los ojos fijos en él y la bola de pinchos rozando ligeramente el suelo de piedra. Margrave Rosual, dijo Ren con una voz helada que sorprendió al mago. Ayano Kouji-sama ha ordenado que nadie perturbe el descanso de Emilia-sama esta noche. Le sugiero que regrese a su tienda. Prosual la miró, y por un instante, la furia de un noble de alto rango destelló en sus ojos asimétricos. Rem, ¿te atreves a levantarle el acero a tu señor y benefactor? Siseó Prosual en voz baja. ¿Olvidas quién te dio cobijo cuando el culto destruyó tu aldea? Usted me dio cobijo para usarme como una herramienta en su talero, margrave, replicó Rem sin parpadear, con una determinación inquebrantable. Ayano Kouji-sama me dio un propósito real y salvó a mi hermana. Mi lealtad ya no está en disputa. Retroceda. A lo lejos, oculto entre la maleza alta del bosque, Garfield observaba la escena con los puños apretados, confundido por la evidente división interna de la mansión. Sin embargo, antes de que pudiera intervenir para defender el santuario, el viento del norte trajo consigo un hedor familiar y espantoso que hizo que sus instintos salvajes se erizaran por completo. Un carruaje de aspecto opulento y dragones de tierra negros se detuvo justo en el límite de la barrera alterada. De él descendió un hombre joven de cabello blanco, vestido con ropas impecables y una expresión de absoluta indiferencia y superioridad. Regulus Corneas, el arzobispo de la avaricia, escoltado por una silueta pequeña y hambrienta que reía de forma histérica. Liebatenkaitos, la gula. El asedio al santuario había comenzado 12 horas antes de lo previsto por el Evangelio de Rosual. Pero al mirar hacia la colina, Ayano Kouji ya se encontraba allí, La llegada de los dos arzobispos de la bruja congeló el ambiente del santuario de una manera mucho más asfixiante que la neblina de la noche. Garfield se plantó en la entrada del asentamiento, mostrando sus colmillos y dejando que el flujo de su maná bestial agitara la tierra a su alrededor. No sé quiénes sean ustedes, malditos bastardos, pero acaban de cruzar la línea. Rugió Garfield, tensando sus garras. Este lugar es mi territorio. Regulus Corneas detuvo su paso, acomodándose el pulcro cuello de su túnica blanca con total parsimonia. Su rostro reflejaba una indignación casi burocrática. ¡Qué falta de educación tan flagrante!, habló Regulus, con un tono de voz que pretendía ser razonable pero desbordaba una soberbia infinita. He venido aquí de manera pacífica, caminando con mis propios pies, sin interrumpir el derecho de nadie a respirar o existir. Y lo primero que recibo de un nativo semihumano son gritos, amenazas y una exhibición de violencia innecesaria.
¿Acaso no respetas mis derechos individuales? ¿No viola eso mi libertad de tránsito? ¡Qué egoísmo, qué falta de empatía! A su lado, Lieba Tenkaito soltó una carcajada grotesca, encorvándose y lamiéndose los labios mientras sus ojos desorbitados escaneaban el lugar. Da igual, Regulus, da igual. ¿Cuántos recuerdos frescos hay aquí? ¿Cuántos nombres deliciosos? El gourmet, el banquete, la gula. Estamos aquí para cenar, para devorar todo lo que Rosual ha estado escondiendo en este nido de ratas. Desde la colina, Kiyotaka Ayanokouji observaba la escena. Había memorizado cada fragmento de información que el alma residual de Betelgeuse poseía sobre sus antiguos aliados. Sabía que la autoridad de Regulus, el corazón del león, le permitía detener el tiempo de su propio cuerpo y de cualquier objeto que tocara, haciéndolo invulnerable a cualquier ataque físico o mágico y convirtiendo un simple grano de arena lanzado por sus dedos en un proyectil capaz de atravesar una montaña. Invulnerabilidad absoluta a través de la manipulación temporal, dedujo Kiyotaka en su monólogo interno, analizando el lenguaje corporal de Regulus. Sin embargo, mantener el propio corazón detenido congelaría sus funciones vitales y lo mataría en segundos. Para evitarlo, su autoridad debe depender de un anclaje externo. Un corazón sustituto alojado en el pecho de sus esposas. El culto se moviliza con su séquito. Si las esposas no están aquí, significa que están ocultas en un perímetro no mayor a 2 kilómetros para mantener el rango de la autoridad. Kiyotaka sacó un pequeño radio de comunicación mágica de su chaqueta, un artefacto que Anastasia Osin le había facilitado como parte de sus acuerdos comerciales. Wilhelm, habló a Ayanokouji por el canal privado, con su voz plana y calmada. La anomalía del cabello blanco es invulnerable en este momento. No inicien ningún ataque frontal contra él. Cualquier intento de agresión resultará en bajas instantáneas. Desplieguen a los mercenarios de la Colmillo de Hierro en un radio de 1,5 kilómetros hacia el norte. Busquen un campamento oculto o un grupo de mujeres vestidas de novias. No las ataquen. Solo aísles y rompan la sincronía del maná a su alrededor con las piedras de interferencia. Entendido, Ayanokouji-sama, respondió la voz firme de Rem a través del dispositivo. Mi hoja esperará su señal, joven, añadió Wilhelm. Kiyotaka guardó el radio y comenzó a descender de la colina con pasos lentos y medidos, deteniéndose justo a una distancia segura detrás de Garfield y Rosual, quien observaba la escena con una palidez que delataba el colapso definitivo de sus planes. Rosual, llamó a Ayanokouji, haciendo que el margrave volteara a verlo con los ojos abiertos por la sorpresa. Tu evangelio predecía que Emilia maduraría al defender este lugar de una amenaza. Pero no calculaste que la avaricia vendría en persona en lugar de un subordinado. Si dejas que Regulus sople en dirección a la tumba, el santuario entero dejará de existir en 3 minutos. Es hora de que actúes como el peón que eres y me compres 5 minutos. Rosual apretó los puños, el sudor frío corriendo por su rostro maquillado. Por primera vez en siglos, el gran mago tuvo que aceptar las órdenes de un humano ordinario. Garfield, siseó Rosual, dando un paso al frente mientras esferas de maná de 3 elementos diferentes comenzaban a materializarse en el aire a su alrededor. Olvida tu orgullo. Si no cooperamos para contener a estos monstruos ahora, no quedará un solo habitante vivo en este lugar. TSK. No me des órdenes, payaso. Pero no voy a dejar que estos idiotas toquen mi hogar. Rugió Garfield, transformando sus extremidades en garras gigantescas mientras se lanzaba hacia adelante al mismo tiempo que Rosual desataba una tormenta de fuego y fragmentos de hielo mágico. Regulus Cornea suspiró, extendiendo una sola mano con fastidio. De verdad, qué persistencia tan molesta. ¿Por qué insisten en pisotear mi derecho a hablar? Dijo el arzobispo, preparándose para lanzar un puñado de polvo detenido en el tiempo que desintegraría el ataque combinado. El combate de contención más desigual del santuario había comenzado.
Mientras la magia y las garras chocaban contra la barrera invisible del hombre invulnerable, Kiyotaka permanecía inmóvil en la retaguardia, con el reloj de bolsillo en la mano, contando los segundos exactos que le tomaría a su propio ejército encontrar el talón de Aquiles del dios de la avaricia. La tormenta de maná desatada por Usual y la furia física de Garfield colisionaron contra la figura de Regulus Corneas. El suelo se agrietó y las ráfagas de fuego y viento cortante iluminaron la noche con una violencia cegadora. Sin embargo, cuando el humo comenzó a disiparse, la túnica blanca del arzobispo de la avaricia no tenía un solo rasguño. Ni una mota de polvo se había asentado sobre sus hombros. Regulus exhaló un suspiro cargado de una profunda decepción, balanceando levemente su mano derecha. Es realmente lamentable. La violencia con la que actúan solo demuestra la pobreza de su espíritu, declaró Regulus, con un tono falsamente compasivo. Atacar a alguien que solo ha venido a expresar una opinión razonable es una violación directa a mi derecho de no ser agredido. Por lo tanto, cualquier respuesta de mi parte es un acto de legítima defensa. Con un movimiento casi perezoso de sus dedos, Regulus arrojó un puñado de tierra hacia adelante. Al salir de su mano, las partículas de polvo, congeladas en su propio tiempo, se convirtieron en una ráfaga de proyectiles cinéticos imparables. Las rocas y los árboles del flanco izquierdo del santuario simplemente se desintegraron en una línea recta. Garfield apenas logró reaccionar gracias a sus instintos animales. Se arrojó hacia un costado, pero la onda de choque del aire arrancó parte de la piel de su hombro izquierdo, haciéndolo rodar por el suelo entre gritos de dolor. Usual, utilizando su alta velocidad de vuelo mágico, se elevó por los aires con el rostro descompuesto, dándose cuenta de que sus hechizos de máximo nivel eran tan inútiles como lanzar agua contra una montaña. Mientras tanto, Lieba Tenkaito se movía por la periferia como una sombra hambrienta. Sus ojos estaban fijos en Emilia, quien acababa de salir de la tumba tras escuchar las explosiones. ¡Ah! ¡Qué aroma tan exquisito! La medio elfa. La candidata al trono. Nuestra cena está servida. Rugió la gula, abalanzándose hacia ella con las manos extendidas, listo para arrancar su nombre y sus recuerdos de la existencia. Sin embargo, antes de que Batenkaitos pudiera tocar la barrera protectora de la tumba, una gigantesca bola de hierro con pinchos interceptó su trayectoria con un impacto brutal. El arzobispo bloqueó el golpe utilizando las garras retráctiles de sus dagas, pero la fuerza del impacto lo obligó a retroceder varios metros, derrapando sobre la hierba húmeda. Rem se plantó frente a Emilia, con el cuerno blanco brillando con intensidad en su frente y emanando un vapor gélido. No darás un solo paso más, monstruo, sentenció Rem, con una mirada implacable. A unos metros de la línea de combate, Kiyotaka Ayanokouji permanecía de pie, con los ojos fijos en el reloj de bolsillo. Habían pasado exactamente 4 minutos y 12 segundos desde que dio la orden por radio. El rango de acción de Regulus estaba llegando a su límite logístico. De repente, el radio mágica en la chaqueta de Kiyotaka emitió una señal de estática corta. La voz de Wilhelm Van Astrea resonó con una fría solemnidad. Ayanokouji Dono, el objetivo ha sido localizado en una cueva oculta tras el desfiladero norte. 24 mujeres vestidas de novia estaban bajo un hechizo de confinamiento. Las piedras de interferencia mágica han sido activadas a su alrededor. El flujo de maná hacia el arzobispo ha sido cortado. Kiyotaka guardó el dispositivo, y por primera vez en todo el enfrentamiento, dio un paso hacia el frente, caminando directamente hacia el radio de ataque de Regulus. Al mismo tiempo, en el centro del claro, Regulus se dispuso a levantar la mano para dar el golpe de gracia a un Garfield malherido. Pero justo en ese instante, el arzobispo se tensó de forma violenta. Una bocanada de aire escapó de sus labios de manera abrupta y se llevó una mano al pecho, apretando su túnica con desesperación mientras su rostro se ponía pálido. Su propio corazón, que había permanecido detenido durante el combate gracias al anclaje en el pecho de sus esposas, se vio forzado a regresar a su ritmo natural debido a la interferencia mágica de las piedras de fuego que Wilhelm y Rem habían activado. El dolor de experimentar el flujo del tiempo de golpe en sus órganos internos lo hizo caer de rodillas, jadeando con rabia. ¿Qué es esto? Mi pecho. Mis derechos.
¿Quién se atreve a interferir con mi propiedad privada? Bramó Legolas, con los ojos inyectados en sangre, mirando a su alrededor con puro pánico. Tu propiedad ha sido confiscada por el ejército aliado, Legolas, dijo la voz plana de Kiyotaka, resonando con una claridad escalofriante a pocos metros de él. Legolas levantó la mirada, encontrándose con los ojos castaños y vacíos de Ayano-Kouji. El arzobispo, ciego de ira, intentó recoger un puñado de tierra del suelo para lanzárselo, pero sin la invulnerabilidad de su autoridad activa, sus movimientos eran los de un hombre común y corriente sin ningún entrenamiento físico. Kiyotaka no le dio tiempo de reaccionar. Avanzó con una zancada quirúrgica, atrapando la muñeca derecha de Legolas en el aire y aplicando una palanca de articulación perfecta que hizo cruzar los huesos del brazo del arzobispo con un crujido seco. Antes de que el hombre pudiera gritar de dolor, Ayano-Kouji descargó un golpe de palma abierta directamente en el plexo solar de Legolas, vaciando por completo el aire de sus pulmones y derribándolo sobre el barro. Eres el arzobispo de la avaricia, pero tu poder es el más deficiente de todos, susurró Kiyotaka, colocándose sobre él y bloqueando sus puntos de presión con la rodilla. Construiste un imperio de invencibilidad basado en la sumisión de otros, lo que significa que nunca aprendiste a defenderte por ti mismo. Sin tu autoridad, no eres más que un niño mimado que depende de que el mundo no juegue en su contra. Con un movimiento fluido, Kiyotaka extrajo la daga de plata rúnica que aún conservaba en su cinturón. Legolas, con lágrimas de pura frustración y dolor corriendo por sus mejillas, intentó usar su voz para maldecirlo, pero el acero frío de Ayano-Kouji se hundió directamente a través de su garganta, cortando cualquier palabra y anclando su cuerpo sin vida al suelo del santuario. A la distancia, Lieba Tenkaitos, al ver caer al arzobispo más fuerte del culto en cuestión de segundos ante un humano que ni siquiera poseía maná, detuvo su ataque contra Rem. Una alarma de pura supervivencia se encendió en su retorcida mente. No, no, no. Esto no es divertido. Este plato está envenenado. Nos retiramos, nos vamos, la cena se acabó. Gritó la gula, dando un salto hacia atrás y desapareciendo entre la densa arboleda del bosque a una velocidad sobrehumana antes de que Wilhelm o los mercenarios pudieran cerrar el perímetro. El santuario quedó sumido en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el crujido de las llamas residuales de la magia de los Uaal. El margrave descendió del aire lentamente, cayendo de rodillas sobre la hierba, observando el cadáver de Legolas Corneas y luego a Kiyotaka, quien se limpiaba las manos con su habitual parsimonia. El guión del evangelio no solo se había roto. La realidad misma de Logúnica se estaba arrodillando ante la fría y descarnada eficiencia de la habitación blanca. El amanecer comenzó a teñir de un tono violáceo las ruinas del santuario. La neblina mágica que durante siglos había protegido y confinado este lugar se disipaba rápidamente, alterada por la muerte de Legolas y el pacto que Kiyotaka había sellado con el espíritu de la bruja de la avaricia. El silencio en el campamento era absoluto. Garfiel permanecía sentado sobre una roca, con el hombro vendado por Ram, observando el suelo con una mezcla de frustración y un nuevo e incómodo respeto. A unos metros, Rosual Elematters miraba sus propias manos temblorosas. El mago más poderoso del reino había sido reducido a un mero espectador en su propio territorio. Su evangelio ya no era más que un fajo de hojas sin valor. Kiyotaka Ayano-Kouji se acercó a la entrada de la tumba, donde Emilia permanecía de pie, visiblemente exhausta pero con una mirada de profunda introspección. Emilia-sama, habló Kiyotaka, con su habitual voz plana. La amenaza de los arzobispos ha sido repelida. El perímetro está asegurado por las tropas de Kerush y Anastasia que ingresaron por el sector norte. Las pruebas de la tumba siguen disponibles, pero la presión externa ha desaparecido. El control de este lugar está en tus manos. Emilia miró al joven mayordomo, asimilando la magnitud de lo que él había logrado sin recurrir a discursos heroicos ni promesas vacías. Ayano-Kouji-kun, dijo ella, con una voz suave pero firme. Rosual me confesó que él planeó todo esto para arrinconarme. Quería que sufriera para volverme fuerte. Pero tú simplemente solucionaste el problema sin pedirle nada a nadie. ¿Por qué nos ayudas de esta manera?
No es ayuda, es una optimización de recursos, respondió Kiyotaka, manteniendo la distancia formal. Si la facción cae, mi posición en este mundo se vuelve inestable. Mi objetivo es asegurar que ganes la selección real, porque eres la pieza que me garantiza mayor libertad de movimiento en el tablero de Lúnica. La fuerza no se demuestra sufriendo de forma innecesaria, sino eliminando las variables que causan ese sufrimiento. Emilia apretó los puños y asintió. La frialdad de Ayano Kouji ya no la asustaba. La hacía sentir segura. Entiendo. Entonces terminaré las pruebas. No por el guión de lo usual, sino porque es lo que mi gente necesita para ser libre, declaró la medio elfa, dando media vuelta y adentrándose con determinación en la oscuridad de la tumba para reclamar su destino bajo sus propios términos. Kiyotaka observó su retirada y luego caminó hacia los límites del campamento, donde Rem lo esperaba fielmente con su uniforme de sirvienta impecable, a pesar de la batalla de la noche anterior. Ayano Kouji-sama, dijo Rem, haciendo una reverencia. El arzobispo de la Gula ha huido por completo del territorio de Matters. Las novias de Regulus Córneas están siendo escoltadas por los caballeros de Uilelm hacia la capital, donde recibirán asilo político. ¿Cuáles son las directrices para el retorno? Prepararemos el carruaje para el mediodía, indicó Kiyotaka. Con la muerte de la avaricia y la pereza, la balanza de la selección real se ha inclinado definitivamente hacia nuestra facción. Las casas nobles de la capital ya no podrán ignorar el peso político de este bloque. Antes de que Ren pudiera responder, una extraña pulsación en la parte posterior de la mente de Kiyotaka lo hizo detenerse. El fragmento de alma de Betelgeuse que mantenía aislado en su cerebro emitió un último y agónico destello antes de ser completamente digerido y asimilado por la psique del joven. Con esa absorción final, un mapa de conexiones mágicas y flujos de información del culto de la bruja se desplegó con total nitidez en su memoria fotográfica. Las coordenadas de la torre de vigilancia de las Pléyades, y la ubicación exacta de los 3 arzobispos restantes, analizó Kiyotaka en su monólogo interno, ajustándose los guantes blancos con total tranquilidad. El culto de la bruja creía que sus autoridades los hacían impredecibles. Pero ahora que poseo su red de información, sus movimientos no son más que un algoritmo simple esperando ser ejecutado. Rosual observó desde la distancia cómo el joven mayordomo organizaba las tropas con la precisión de un general veterano. El margrave comprendió finalmente la amarga verdad. La habitación blanca no había creado a un héroe para salvar a Lúnica, sino a un estratega absoluto que estaba reescribiendo las leyes del mundo mediante la lógica pura. El tablero de Cero ya no pertenecía a las brujas, ni al dragón divino, ni a las profecías del destino. Ahora estaba bajo la dirección de la mente más peligrosa y eficiente que jamás hubiera cruzado sus fronteras. El regreso a la capital fue el verdadero punto de inflexión. La noticia de que 2 arzobispos del culto de la bruja habían sido borrados del mapa, uno ejecutado y el otro decapitado tácticamente, corrió como pólvora por los canales oficiales del Consejo de los Sabios. La facción de Emilia ya no era el hazmerreír de la selección real. Se había convertido en una potencia militar y estratégica impredecible. Al llegar a la capital, Kiyotaka Ayano Kouji fue citado a una audiencia privada en la torre principal del castillo de Lúnica. Para sorpresa de los guardias, el joven no asistió vistiendo armadura ni portando insignias reales, sino con su impecable y sobrio uniforme de mayordomo. Sentados a la mesa de deliberación no solo estaban los sabios, sino también Reinhard Van Astrea, el santo de la espada, cuya presencia emanaba una presión atmosférica casi divina debido a la inmensa cantidad de bendiciones que poseía. Kiyotaka Ayano Kouji, habló Mitlotozmaon, el líder del consejo, observándolo por encima de sus anteojos con una gravedad severa. Los informes de Kerush Karsten y del margrave Rosual coinciden en algo alarmante. Eres un hombre sin una sola gota de maná, sin bendiciones divinas y sin un linaje registrado en los anales del reino. Sin embargo, has desmantelado las autoridades de la pereza y la avaricia como si fueran simples piezas de un mecanismo común. ¿Qué clase de poder ocultas? Reinardo observó a Kiyotaka en silencio. Sus ojos azules divinos, capaces de detectar cualquier anomalía, mentira o flujo de energía, se contrajeron ligeramente.
Por primera vez en su vida, el santo de la espada no veía nada. No había malicia, no había magia, no había bendiciones. Frente a él solo había un vacío lógico perfecto. No hay ningún poder oculto, honorables sabios, respondió Kiyotaka, manteniendo las manos tras la espalda y su voz en un tono plano. Las autoridades del culto de la bruja no son omnipotentes. Son simplemente anomalías mecánicas. Operan bajo un conjunto de reglas estrictas. Si estudias el patrón, aíslas la variable de anclaje y remueves el componente emocional, cualquier monstruo se reduce a un problema matemático de resolución simple. ¿Un problema matemático? Intervino otro de los sabios, visiblemente perturbado. Regulus Corneas destruyó ciudades enteras él solo. Porque las ciudades intentaron defenderse usando la fuerza bruta en lugar de la logística, sentenció a Yanokouji. Yo simplemente ataqué su infraestructura de soporte antes de que él notara que estaba en un combate. Si el reino de Lugúnica desea erradicar el culto por completo, deben dejar de tratar la guerra como un asunto de fe o de honor caballeresco, y empezar a tratarla como una auditoría de recursos. Reinar dio un paso al frente, interrumpiendo la sesión con cortesía pero con una firmeza inquebrantable. Ayano Kouji-dono, mi abuelo Hillel habla de ti con un respeto que rara vez muestra hacia alguien que no sea un guerrero veterano. Pero tu mirada carece de la luz que define a quienes protegen a los demás. Si ganas esta selección real a través de Emilia-sama, ¿cuál es tu verdadero objetivo final en este mundo? Kiyotaka clavó sus ojos castaños en el santo de la espada. La colisión visual entre el ser más fuerte por derecho de nacimiento y el ser más eficiente por diseño artificial fue silenciosa pero demoledora. Mi objetivo es la estabilidad, reinar, contestó Kiyotaka. Un mundo gobernado por profecías defectuosas y monstruos emocionales es ineficiente y peligroso para mi supervivencia. Estoy construyendo un entorno donde la lógica sea la única ley válida. Si para lograrlo debo sentar a Emilia en el trono y desmantelar el orden establecido, lo haré sin dudar. No necesito la luz en mis ojos para diseñar un sistema que funcione. Esa misma noche, tras concluir la audiencia, Kiyotaka se reunió con Rem en los jardines del palacio residencial. La maid de cabello azul le entregó un pergamino sellado que contenía los últimos movimientos de la facción de Anastasia y los reportes de inteligencia sobre el paradero de los arzobispos restantes. La ira y la lujuria. Ayano Kouji-sama, dijo Rem, ajustando la postura de su uniforme. El Consejo de los Sabios está aterrado de usted, pero las bases del ejército y los caballeros de rango bajo lo ven como un salvador. Su influencia en la capital ya supera a la de los nobles tradicionales. El miedo y el respeto son herramientas intercambiables si sabes cuándo usarlas, Rem, concluyó Kiyotaka, quemando el pergamino con una pequeña vela de mesa. Rosual está neutralizado, la tumba del santuario ha sido abierta y el culto de la bruja ahora está a la defensiva. La siguiente fase del plan requiere que nos movilicemos hacia la ciudad de Priestella. Es hora de atraer a las piezas restantes del culto a una sola trampa masiva. Mirando hacia el cielo estrellado de Lugúnica, Kiyotaka Yanokouji asimiló los últimos datos en su memoria fotográfica. La habitación blanca lo había entrenado para ser la obra maestra de la evolución humana en un entorno de competencia absoluta. En este mundo de fantasía, magia y dioses, las reglas del juego habían cambiado para siempre. La mente humana más fría acababa de declarar el jaque mate definitivo al destino. El torrente de agua densa y cargada de polvo único arrastró a Capella contra las columnas de piedra de la plaza, mientras las cadenas de Sirius se enredaban en las rejillas de drenaje debido a la fuerza de la corriente. La lujuria intentó cambiar su forma a la de un dragón alado para escapar por los aires, pero la amalgama viscosa se adhería a sus células, sobrecargando su metabolismo y frenando su regeneración biológica. Maldito trozo de estiércol. Chilló Capella, escupiendo sangre negra mientras su rostro se deformaba entre facciones humanas y reptilianas. ¿Cómo te atreves a ensuciar mi cuerpo perfecto con este lodo? Tu inmortalidad depende de la manipulación de tu propia estructura celular, explicó Kiyotaka, avanzando sobre las plataformas elevadas de los canales, completamente seco y fuera del alcance del agua.
Al alterar el pH y la densidad del fluido con minerales refractarios, tus células tardan el triple de tiempo en procesar la orden de transfiguración. No eres inmortal, Capella. Solo eres un sistema biológico con una velocidad de reparación acelerada, y acabo de introducir un cuello de botella en tu sistema. Sirius, atrapada por el peso de sus propias cadenas inundadas, levantó la mirada hacia él, con los ojos inyectados en sangre. Su mente desquiciada intentó forzar una última y masiva onda de locura hacia los soldados que disparaban desde los techos. Si yo muero, todos en esta ciudad morirán conmigo. Aulló la ira. El lazo está hecho. Sientan mi corazón romperse. No hay nadie en un radio de 500 metros, Sirius, sentenció a Yanokouji, deteniéndose justo arriba de ella. Los caballeros en los techos están usando tapones únicos que bloquean las frecuencias acústicas de alta intensidad, y las ballestas se disparan mediante mecanismos de activación retardada. No hay un solo humano procesando tus emociones en este sector. Estás gritando en una habitación vacía. Kiyotaka hizo una sutil señal con la mano hacia el techo de la torre de control. Desde lo alto, una figura vestida con el uniforme blanco de la Guardia Real descendió como un meteorito, cortando el aire con una presión destructiva. Reinhard Van Astrea, el santo de la espada, cayó de pie sobre el agua, desenvainando una espada de caballero estándar, ya que su mítica espada no consideraba a las arzobispos debilitadas como oponentes dignos de su despertar. Por el orden del reino de Lugúnica y la seguridad de sus habitantes, su juicio ha llegado, declaró Reinhard, con una mirada de profunda solemnidad. Con dos movimientos quirúrgicos y veloces como el rayo, Reinhard canalizó el maná de la atmósfera. El primer corte de su espada generó una onda de choque de vacío que decapitó limpiamente a Sirius, cuyo cuerpo encadenado se hundió en el canal sin que su autoridad pudiera transferir el daño a ninguna alma inocente. El segundo movimiento rebanó las extremidades de Capella, dejándola completamente incapacitada sobre el barro único. Kiyotaka bajó de la plataforma y se acercó al cuerpo mutilado de la lujuria, quien aún intentaba regenerarse inútilmente, mirándolo con puro terror. Reinhard, déjame el núcleo biológico a mí. Su sangre de dragón alterada debe ser analizada para revertir los daños de las víctimas, dijo a Yanokouji con su voz monótona. El santo de la espada asintió, envainando su arma y observando al joven mayordomo con un estremecimiento interno. El plan había sido perfecto. Prieste ya no había sufrido bajas civiles, los canales estaban intactos y dos de las mayores plagas del continente habían sido erradicadas en una sola noche. Kiyotaka extrajo un contenedor de sellado mágico de su equipaje y lo colocó sobre los restos de Capella, absorbiendo los residuos de su autoridad junto con los últimos vestigios de su conciencia. Al hacerlo, las últimas piezas del rompecabezas del culto de la bruja encajaron en su mente fotográfica. Las coordenadas de la última arzobispo, la gula, y el acceso definitivo a los secretos de la torre de vigilancia de las Pléyades. Rem se posicionó al lado de Kiyotaka, ofreciéndole una toalla limpia para sus manos, aunque él no se había manchado. A Yanokouji-sama, la ciudad está a salvo. Las demás candidatas están asombradas por la absoluta falta de errores en el despliegue, informó Rem, con los ojos brillando de una devoción total e inquebrantable. El asombro es una reacción ante lo inesperado, Rem, concluyó Kiyotaka, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a salir sobre los canales de Priestella. Para mí, esto era simplemente el único resultado estadísticamente aceptable. El culto de la bruja ha sido desmantelado. Ahora, el tablero de la selección real nos pertenece por completo. La habitación blanca lo había diseñado para gobernar cualquier entorno a través de la supremacía intelectual. En un mundo que dependía de la magia, los milagros y las tragedias, el estratega sin maná había demostrado que la fría lógica humana era el arma más devastadora de la creación. El juego en Lugúnica había terminado, y Kiyotaka Yanokouji era el único dueño del tablero. La mañana en Priestella no trajo el caos típico que suele acompañar a las incursiones del culto de la bruja. Trajo un silencio sepulcral, interrumpido solo por el correr regulado del agua a través de las compuertas. Las demás candidatas a la selección real, Krushch, Anastasia, Felt y Priscilla, se reunieron en el ayuntamiento de la ciudad junto a sus respectivos caballeros.
La atmósfera en la sala no era de celebración, sino de un profundo y denso desconcierto. Miraban a Kiyotaka Ayanokouji, quien permanecía de pie a un costado de Emilia, con la misma expresión imperturbable de siempre. En menos de un año, un joven sin linaje, sin maná y sin bendiciones había descabezado al culto de la bruja, una organización que había aterrorizado al continente durante siglos. Esto es ridículo, rompió el silencio Priscilla Marielle, abanicándose con movimientos lentos pero tensos. El mundo está diseñado para que los fuertes por derecho de nacimiento reclamen lo que les pertenece. Y sin embargo, un simple plebeyo de mirada muerta ha convertido la selección real en un trámite de oficina. ¿Qué sigue en tu agenda, mayordomo? ¿Vas a auditar al mismísimo dragón divino? Si las acciones del dragón volcánica vuelven a comprometer la estabilidad económica y la seguridad del reino, sería una medida administrativa necesaria, respondió Kiyotaka con su voz monótona, provocando que varios de los presentes contuvieran el aliento. Pero por ahora, el dragón no es una variable activa. El culto ha sido neutralizado, y la facción de Emilia posee el respaldo unificado del ejército y las rutas comerciales. Logísticamente hablando, la selección real ha concluido. Nadie pudo refutarlo. Anastasia Osin suspiró, cruzando los brazos con una sonrisa amarga que reconocía la derrota absoluta en el campo donde ella creía ser la reina. La estrategia y el control de daños. 2 semanas después, la comitiva regresó a las tierras de Matters. Las calles de la capital y de los pueblos circundantes se llenaron de ciudadanos que vitoreaban el nombre de Emilia, pero cuyas miradas buscaban con un temor reverencial la figura del joven de uniforme oscuro que cabalgaba a su lado. Al llegar a la mansión, Rosual L. Matters los esperaba en los jardines. El margrave ya no vestía su ropa de bufón ni usaba maquillaje. Su rostro reflejaba la rendición de un hombre que había visto su fe de 400 años reducida a cenizas por la simple aplicación de la lógica humana. El evangelio en sus manos estaba abierto en una página en blanco. Kiyotaka-kun, habló Rosual, con una voz opaca y carente de toda extravagancia. El libro ya no muestra nada. No hay futuro escrito para mí. Mi maestra, Echidna, ella aceptó tu lógica y me ha dejado atrás. He perdido. Kiyotaka se detuvo frente a él, observándolo sin desprecio, pero también sin un solo ápice de empatía. Tu error, Rosual, fue creer que un libro que predice el futuro te eximía de la necesidad de pensar en el presente, sentenció Ayanokouji. Te convertiste en el esclavo de un algoritmo ajeno. Yo no necesito un libro que me diga qué va a pasar mañana. Yo construyo las condiciones hoy para que el mañana sea el único resultado estadísticamente posible. Puedes conservar tu título y tus tierras, pero a partir de ahora, tu única función es firmar los decretos que la corona requiera. Tu guión ha terminado. Rosual bajó la cabeza, aceptando el veredicto en silencio. Esa noche, Kiyotaka se retiró a sus dependencias. Rem entró poco después, llevando consigo una bandeja con té, el cual dejó sobre el escritorio antes de colocarse a su lado, manteniendo la cabeza ligeramente inclinada en señal de absoluta devoción. Ayanokouji-sama, dijo Rem en un susurro. Las últimas reformas administrativas en la capital han sido aprobadas. Emilia-sama será coronada oficialmente a finales de mes. El reino está en paz. Los ciudadanos se sienten seguros bajo el nuevo sistema que usted diseñó. Pero, ¿es este el final que buscara? Kiyotaka caminó hacia la ventana, observando el horizonte nocturno de Lúnica. En su mente, los datos de la habitación blanca, las autoridades asimiladas del culto y las estructuras de este mundo de fantasía se alineaban en un orden perfecto. Ya no había magia impredecible, ni maldiciones ocultas, ni destinos trágicos operando en las sombras. Todo había sido medido, pesado y controlado. No existen los finales, Rem. Solo existen los estados de equilibrio, concluyó Kiyotaka, ajustándose el puño de su uniforme. Este mundo era ineficiente porque se regía por las emociones y los milagros. Ahora que la lógica es la estructura principal, mi supervivencia y mi libertad están garantizadas. El tablero está en orden. La habitación blanca lo había entrenado para ser la herramienta perfecta de la victoria absoluta.
En un mundo de dioses, monstruos y caballeros, el estratega sin maná había demostrado que la mente humana más fría y calculadora no solo podía sobrevivir al destino, sino que podía adueñarse de él. El período de transición hacia el nuevo régimen fue de una precisión quirúrgica. La coronación de Emilia no se celebró con la pompa mística del pasado, sino como la inauguración de un aparato estatal reestructurado. El Consejo de los Sabios, ahora reducido a un órgano consultivo de auditoría, firmaba los decretos que Kiyotaka redactaba desde su nuevo despacho en el ala este del Palacio de la capital. Una tarde, mientras evaluaba los informes de rendimiento agrícola de las regiones del sur, la puerta del despacho se abrió sin previo aviso. Reinhard Van Astrea entró, vistiendo su uniforme de gala de la Guardia Real, pero desprovisto de su habitual postura rígida. Se detuvo frente al escritorio de Ayano Kouji, observando las montañas de pergaminos organizadas por códigos numéricos. La selección real ha terminado oficialmente, Ayano Kouji Dono, dijo Reinhard, rompiendo el silencio con una voz que cargaba el peso de una profunda incertidumbre. Emilia Sama gobierna con justicia, y el pueblo ya no sufre por las incursiones del culto o la escasez. Sin embargo, las bendiciones divinas que el mundo me otorgó están comenzando a desvanecerse una a una. La bendición del Fénix, la de la telepatía, la del juicio, ya no las siento. Kiyotaka no levantó la mirada del informe de cosechas. Mojó la pluma en tinta y firmó el documento antes de responder con su tono plano y monótono. Es un subproducto lógico, Reinhard. Las bendiciones divinas de Otlagna no son milagros gratuitos. Son mecanismos de defensa homeostáticos que el mundo generaba para contrarrestar el caos provocado por las brujas y los arzobispos. Ahora que el culto ha sido erradicado y la infraestructura del reino opera bajo una lógica predecible, el ecosistema ya no detecta amenazas que justifiquen tu existencia como un arma biológica de destrucción masiva. El mundo se está normalizando. Tu pérdida de poder es la prueba de que el sistema funciona. Reinhard miró sus propias manos. El hombre que había nacido para ser el santo de la espada, el pináculo de la fuerza destructiva, estaba experimentando por primera vez la ligereza de ser un humano común. Entonces, ¿mi propósito ha terminado?, preguntó el caballero, con un asomo de alivio mezclado con nostalgia. Tu propósito como herramienta de guerra ha terminado, corrigió Kiyotaka, cerrando el tintero. Ahora puede ser útil en la división de seguridad civil y logística de transporte. La fuerza bruta ya no es un activo cotizable en Lúnica. La estabilidad prefiere la regularidad sobre el heroísmo. Reinhard guardó silencio por unos segundos, asimilando la fría pero innegable paz que las palabras del estratega le ofrecían. Hizo una breve reverencia y se retiró del despacho con pasos notablemente más ligeros. Al caer la noche, Kiyotaka abandonó el palacio y caminó hacia los jardines del Mirador Real, el punto más alto de la capital. El viento soplaba con frescura, llevando consigo el murmullo de una ciudad que descansaba bajo un orden perfecto. Una silueta conocida se materializó a su lado, manteniendo la distancia reglamentaria que él prefería. Rem, con su uniforme de sirvienta ahora con insignias de la jefatura de seguridad de la corona, lo observaba con una calma imperturbable. Ayano Kouji-sama, habló Rem, con una voz suave que ya no cargaba la desesperación del pasado. El margrave Rosual ha entregado formalmente el control de las barreras del santuario a la administración central. Las novias de Regulus han sido reubicadas en proyectos de desarrollo social en los distritos del norte. No quedan cabos sueltos en el mapa conocido. ¿Cuál es el siguiente paso en la agenda? Kiyotaka miró el horizonte, donde las luces de la capital se encendían en intervalos regulares y cronometrados, tal como estipulaba el nuevo manual de urbanismo. La habitación blanca lo había diseñado para sobrevivir y prevalecer en un entorno de hostilidad absoluta, forzándolo a tratar la existencia como una partida de ajedrez perpetua. En este mundo, tras desmantelar las profecías, los monstruos y los milagros, finalmente había alcanzado un estado de equilibrio estático. No hay siguiente paso, Rem, concluyó Kiyotaka, acomodándose los guantes blancos. El tablero ha sido resuelto. Las variables son controladas, el ruido emocional ha sido reducido al mínimo y el entorno es seguro. Por primera vez, el mantenimiento del sistema no requiere un esfuerzo activo.
El estratega sin maná se dio la vuelta, dejando atrás la vista de la capital para regresar a sus labores administrativas. En un universo gobernado por la magia y el destino, la mente artificial de la habitación blanca había impuesto la supremacía de la lógica humana. Lugúnica ya no necesitaba héroes, ni dioses, ni salvadores. Ahora tenía un administrador perfecto, y bajo su dirección, la victoria del orden era absoluta. Los meses subsiguientes a la pacificación del reino consolidaron lo que los historiadores de la capital comenzaron a llamar la era de la constante. Lugúnica ya no se expandía ni se encogía bajo los caprichos del maná o las tragedias dinásticas. Se gestionaba. Las fronteras con el imperio de Boyachia se estabilizaron no mediante tratados de honor, sino a través de una red de dependencia comercial de recursos que Kiyotaka había diseñado para que cualquier intento de invasión resultara económicamente autodestructivo para el enemigo. En el Palacio de Cristal, Emilia se había adaptado a su rol como la figura unificadora del reino. Aunque su naturaleza compasiva seguía intacta, sus decisiones ahora estaban respaldadas por análisis de viabilidad que Kiyotaka le preparaba cada mañana. Ella ya no necesitaba ser la bruja de los celos a los ojos del pueblo, ni una mártir del destino. Era, simplemente, la soberana de un sistema eficiente. Una mañana gris, Kiyotaka recibió una visita inusual en su oficina de la jefatura administrativa. Sentada en la silla frente a su escritorio, cruzando las piernas con elegancia y sosteniendo una taza de té que emanaba un aroma a flores secas, se encontraba Anastasia Osin. Su bufanda de piel habitual parecía más ostentosa, pero sus ojos verdes denotaban un cansancio puramente intelectual. Debo admitir, Kiyotaka-kun, que esto ya no es divertido, comentó Anastasia, dejando la taza sobre el plato de porcelana con un tintineo. He pasado toda mi vida buscando el beneficio, la ganancia, el margen de ventaja sobre los demás. Pero con tus nuevas reformas arancelarias y el control de flujos de los canales de Priestella, el mercado es perfecto. No hay fluctuaciones, no hay inflación, no hay espacio para la especulación. Has eliminado el riesgo, y al hacerlo, mataste la emoción del comercio. Kiyotaka firmó un documento de transporte sin levantar la vista. La emoción del comercio es un eufemismo para la inestabilidad financiera, Anastasia, respondió con su tono monótono. El riesgo beneficia al especulador a expensas del productor base. Mi objetivo no es entretener tus ambiciones corporativas, sino garantizar que el suministro de grano y medicinas para el reino mantenga un margen de desviación menor al 2% anual. La previsibilidad es el único indicador de éxito que reconozco. Anastasia soltó un bufido, pero no pudo evitar sonreír con una pizca de resignación. Eres un hombre aterrador, ¿lo sabes? Los arzobispos querían destruir el mundo por sus obsesiones, pero tú lo estás congelando en una cuadrícula perfecta solo porque te parece más ordenado. No eres un héroe, chico. Eres un contable con el poder de un dios. Un contable no gana guerras, Anastasia. Simplemente evita que se vuelvan a producir, concluyó Ayanokouji, cerrando la carpeta de cuero del informe. Al caer la noche, Kiyotaka caminó solo hacia las afueras de la capital, deteniéndose en el claro del bosque donde los antiguos monolitos de piedra única marcaban los límites del poder del reino. El aire estaba en calma. La ausencia de fluctuaciones de maná debido a la disolución del culto de la bruja hacía que la atmósfera se sintiera extrañamente ligera, casi idéntica a la del mundo que había dejado atrás. Una pequeña vibración en el aire, un residuo casi imperceptible de la autoridad que una vez procesó, intentó manifestarse en su lóbulo frontal. Un eco lejano de la locura de Betelgeuse o de la soberbia de Regulus. Kiyotaka simplemente cerró los ojos durante 3 segundos, ejecutando una rutina de aislamiento cognitivo que su mente había perfeccionado en la habitación blanca. El eco se extinguió, asimilado por completo como energía residual neutra. Rem apareció desde la penumbra de los árboles, caminando con la ligereza de una sombra que ha encontrado su anclaje definitivo. Llevaba consigo el informe de la Guardia Real sobre el estado de las regiones periféricas. Ayanokouji-sama, dijo Rem, deteniéndose a la distancia exacta que él prefería. Todos los distritos informan un cumplimiento del 100% en las cuotas de almacenamiento de invierno.
Las tropas de Reynard han completado la transición a funciones de patrullaje civil. No hay anomalías en el radar. El mundo está en completo silencio. Kiyotaka miró el cielo despejado sobre Lúnica. Las estrellas brillaban con una fijeza que parecía imitar la estructura de su propio pensamiento. Ya no había profecías esperándolo en la oscuridad, ni brujas jugando con su línea temporal, ni deidades exigiendo sacrificios emocionales. La habitación blanca lo había diseñado para ser la cúspide de la adaptación y la supervivencia a través de la erradicación del error humano. En este universo de magia y mitos, el estratega sin maná no había necesitado una espada sagrada ni un linaje divino para reclamar la supremacía. Solo había necesitado aplicar la implacable física de la lógica sobre un tablero que dependía demasiado de los milagros. Está bien, Prem, concluyó Kiyotaka, dándose la vuelta para regresar al palacio. El sistema ha alcanzado su estado de reposo definitivo. Cerremos el archivo del día. Las décadas posteriores a la instauración del nuevo orden no se midieron en batallas ganadas ni en héroes caídos, sino en el incremento constante de las reservas de grano y en la automatización de las redes de transporte. El reino de Lúnica se había convertido en un mecanismo de relojería suizo, desprovisto de la fricción del misticismo. Con el tiempo, las facciones políticas se disolvieron por falta de propósito. No había necesidad de competir por un trono cuando el aparato administrativo central, dirigido desde las sombras por Kiyotaka Yanokouji, distribuía los recursos con una equidad matemática inapelable. Emilia, ya asentada firmemente como una reina venerada por su estabilidad, gobernaba sobre un pueblo que había olvidado el significado del miedo. Una tarde de otoño, Kiyotaka, cuya apariencia apenas reflejaba el paso de los años debido a la asimilación biológica de las energías residuales que una vez pertenecieron al culto, se encontraba en la biblioteca subterránea del palacio. Frente a él, sobre una mesa de caoba, descansaban los restos del Evangelio de Rosual y el contenedor sellado que una vez albergó el núcleo biológico de la lujuria. Ambos objetos estaban completamente inertes, reducidos a materia común tras haber sido drenados de sus anomalías conceptuales. Una figura anciana, pero que aún conservaba la postura rígida de un guerrero indomable, entró a la biblioteca. Wilhelm van Astrea, con el cabello completamente blanco y apoyado en un bastón con empuñadura de plata, se detuvo a unos pasos del escritorio. Ayano Koujidono, habló el viejo espadachín, con una voz que cargaba la serenidad de quien ha cerrado todas sus cuentas pendientes. Mi nieto Reynard me informa que Otlagna ha dejado de generar profecías. El gran flujo de maná del continente se ha enfriado, adaptándose al ritmo de los canales que usted mandó construir en Priestella. El mundo ya no intenta corregirse a sí mismo a través de desastres naturales. Kiyotaka cerró el tomo de registros que estaba evaluando y levantó su mirada castaña, tan vacía y analítica como el primer día que pisó el reino. El mundo nunca intentó corregirse, Wilhelm. Simplemente reaccionaba al caos de los individuos que poseían demasiado poder y muy poca estructura, explicó Ayano Kouji con su tono plano. Al descentralizar el maná y regular las funciones de la población, eliminamos los picos de tensión metafísica. La magia ya no es un misterio divino. Es una fuente de energía secundaria sujeta a las leyes de la termodinámica. Tu nieto ya no necesita ser el santo de la espada porque ya no hay un abismo al cual contener. Wilhelm observó las manos limpias del joven, las mismas manos que habían ejecutado a los arzobispos sin una sola gota de sudor o arrepentimiento. He vivido lo suficiente para ver a hombres morir por el honor, por el amor y por la venganza, susurró el anciano con una sonrisa tenue. Pero usted rediseñó el continente entero solo para asegurarse de que nadie interrumpiera su lectura por la mañana. Es una forma de tiranía sumamente pacífica, joven. No es tiranía, Wilhelm. Es optimización de espacio, concluyó Kiyotaka, guardando los artefactos inertes en un cajón bajo llave. Un entorno predecible es el único lugar donde un hombre puede ser verdaderamente libre. Al caer la medianoche, Kiyotaka subió a la torre de observación más alta del castillo. El aire de la capital era limpio, desprovisto del miasma que durante 400 años había empañado las noches de Lúnica. A su lado, Ben permanecía inmóvil.
Su uniforme de jefa de la Guardia Real estaba impecable, y sus ojos azules seguían fijos en él con la misma sumisión y respeto absoluto. Ella ya no buscaba un héroe en quien reflejar su culpa. Había encontrado en la lógica de Ayano Kouji un pilar indestructible que nunca fallara, nunca mentía y nunca moría. Ayano Kouji-sama, dijo Ren, ajustando los guantes de su uniforme. El cambio de guardia del sector norte se ha completado. Las luces de la ciudad se apagarán en 3 minutos, según el protocolo de ahorro energético. Todo el Reno está durmiendo en perfecta calma. Kiyotaka apoyó los brazos en el frío barandal de piedra, observando el vasto horizonte oscuro. En su mente, las directrices de la habitación blanca se ejecutaron en un último diagnóstico de control. 0 errores, 0 variables imprevistas, eficiencia operativa al 100%. El mundo de Zero había dejado de ser una tragedia de fantasía para convertirse en un sistema cerrado y perfecto. Las brujas se habían vuelto mitos, los arzobispos eran meras notas al pie en los manuales de estrategia, y el destino se había arrodillado ante la fría e implacablemente de un humano ordinario. El tablero estaba resuelto, y el silencio de la victoria de Kiyotaka Ayano Kouji era absoluto. El transcurrir de las eras terminó por diluir los nombres de los antiguos héroes en los textos de historia, pero el sistema diseñado por Kiyotaka Ayano Kouji permaneció intacto, operando con la silenciosa regularidad de las leyes de la física. El reino de Lugúnica, ahora desprovisto de su antigua heráldica mística, se consolidó como una federación de eficiencia donde las variables de la naturaleza y de la sociedad cooperaban en un bucle cerrado de productividad. Kiyotaka ya no residía en las oficinas principales del Palacio Real. Había delegado las funciones ejecutivas en una junta de administradores formados bajo sus propios manuales de lógica y estadística. Fiel a su filosofía fundamental, prefirió retirarse del foco de atención pública. El verdadero control es más efectivo y seguro cuando se ejerce desde la penumbra, invisible para aquellos que necesitan un rostro al cual culpar o venerar. Una tarde de invierno, en un pabellón privado construido en los jardines de las afueras de la capital, Kiyotaka se encontraba analizando los gráficos de transición energética del maná residual. La puerta del pabellón se deslizó lateralmente, y Emilia entró, vistiendo una túnica sencilla de lana blanca. El tiempo apenas había dejado sutiles marcas de madurez en su rostro, pero sus ojos amatista reflejaban la profunda paz de una gobernante que había cumplido su misión. Ayano Kouji-kun, dijo ella, tomando asiento en el banco de madera frente a su mesa. Hoy se cumplen exactamente 50 años desde que la tumba del santuario fue abierta. Los niños que nacieron en esa época ahora dirigen las escuelas de comercio y los centros de salud que planeaste. Ya nadie recuerda lo que era vivir con miedo al culto de la bruja o al juicio de Oglauna. El mundo es tranquilo. Kiyotaka organizó las hojas de datos sobre la mesa, colocándolas en un orden milimétrico antes de responder. La tranquilidad no es un milagro, Emilia-sama. Es el resultado de haber removido el peso de las expectativas divinas sobre los hombros de los humanos. Al convertir las anomalías metafísicas en recursos predecibles, la sociedad simplemente ocupó el espacio vacío con estabilidad. Tu rol como figura de transición ha concluido con éxito. El reino ya no necesita una arena que lo salve, sino una estructura que lo mantenga. Emilia sonrió de manera tenue, observando la eterna inmutabilidad en los ojos castaños del joven. Siempre tan pragmático, añadió en un susurro. Supongo que, al final, ganaste tu propia selección real, Ayano Kouji-kun. Diseñaste un mundo donde nadie puede obligarte a hacer algo que no deseas. La libertad, sentenció Kiyotaka, cerrando su tintero, es el margen de maniobra que te queda cuando has controlado todas las amenazas potenciales en tu entorno. En este punto, el margen es absoluto. Al caer la noche, Kiyotaka caminó por el sendero de piedra que conducía al mirador perimetral del complejo. El frío de la estación era seco, y las estrellas en el firmamento brillaban con una fijeza matemática, desprovistas de cualquier presagio o alineación mística. Rem apareció desde la sombra del umbral, portando una capa oscura sobre sus hombros. Su postura seguía siendo la de una servidora incondicional, habiendo encontrado en el vacío calculador de su señor el único refugio lógico y seguro contra el caos del libre albedrío.
Ayano Kouji-sama, informó Rem, haciendo una leve inclinación. El cierre del año fiscal y el monitoreo de las fronteras con el imperio han arrojado un margen de desviación del 0,0%. No hay fluctuaciones registradas en el núcleo de maná del continente. El sistema se encuentra en un estado de reposo perfecto. Kiyotaka se detuvo ante el barandal, observando la inmensidad del paisaje nocturno. En su mente, las lecciones de la habitación blanca, los patrones de los arzobispos ejecutados y las leyes de este universo se integraron en una última ecuación resuelta. No quedaban más preguntas que responder, ni destinos que subvertir, ni errores que corregir. El estratega sin maná había tomado un mundo gobernado por la tragedia y los dioses, y lo había auditado hasta reducirlo a un mecanismo predecible, seguro y bajo su control. El tablero de Re-0 estaba oficialmente cerrado, y sobre él, la lógica de Kiyotaka Ayano Kouji permanecía como la única y definitiva constante de la realidad. Las eras se difuminaron hasta convertirse en eones, y el concepto mismo de Lugúnica pasó a ser un mito archivado en las capas más profundas de la memoria del continente. Las fronteras, los reinos y las antiguas disputas de sangre entre humanos y semihumanos se disolvieron bajo el peso de un sistema globalizado que priorizaba la supervivencia y la productividad por encima de la identidad. La magia, despojada de su naturaleza mística, se enseñaba ahora en academias estatales como una rama más de la ingeniería civil y la termodinámica. Los espíritus y las deidades ancestrales se habían retirado a los márgenes de la realidad, no por haber sido expulsados, sino porque el mundo ya no requería de sus intervenciones caprichosas. La humanidad había aprendido a regular su propio entorno. Kiyotaka Ayano Kouji permanecía en el centro de este vasto mecanismo invisible. Su figura se había transformado en una leyenda urbana entre los altos rangos de la administración central. El estratega eterno, un funcionario sin edad ni emociones que habitaba los archivos subterráneos del nexo gubernamental. Fiel a las directrices de la habitación blanca, nunca permitió que su nombre se asociara a monumentos o estatuas. El verdadero control es absoluto solo cuando es anónimo. En una sala de observación blindada, rodeada de pantallas de cristal único que proyectaban gráficos de densidad poblacional y flujos de energía continental, Kiyotaka evaluaba el informe del milenio. El margen de error global se mantenía en un inalterable 0,01%. La puerta de la sala se abrió con un leve siseo mágico. Prem entró en el recinto. El tiempo, alterado por la constante exposición a las energías estabilizadas que Kiyotaka administrara, apenas había afectado su fisonomía. Sus ojos azules reflejaban una calma imperturbable, la paz definitiva de quien ha visto todas las variables de la existencia ordenadas y resueltas. Ayano Kouji-sama, habló Rem, adoptando la postura de formalidad militar que el nuevo protocolo requería. Las sondas de monitoreo en los límites del gran desierto de cascadas confirman que la barrera del mundo exterior es estable. No hay señales de infiltración de anomalías ni fluctuaciones en Odlauna. El equilibrio macroeconómico y social del continente está garantizado para los próximos 500 años. Kiyotaka no apartó la mirada de los paneles de control. Sus ojos castaños, idénticos a los del primer día que cruzó las fronteras de este universo, registraron los datos con una velocidad fotográfica. Bien, respondió con su característica voz monótona. La eliminación definitiva del libre albedrío místico era el último cuello de botella del sistema. Al sustituir las profecías por modelos de simulación estadística, la población ha dejado de generar el ruido emocional que alimentaba a las brujas y a los arzobispos. El entorno es, finalmente, seguro. Rem dio un paso al frente, observando el perfil imperturbable de su señor. Las antiguas crónicas decían que este mundo estaba condenado a repetirse y a sufrir en un bucle de tragedias inevitables, comentó ella en un susurro. Pero usted lo desmontó pieza por pieza, como si fuera un juguete defectuoso. El destino es solo el nombre que los incompetentes le dan a las variables que no pueden controlar, Rem, sentenció Kiyotaka, desactivando los paneles principales con un comando verbal. No había ninguna tragedia inevitable. Solo había un diseño institucional deficiente. Una vez que remueves el factor del heroísmo y obligas a la realidad a operar bajo la lógica pura, la supervivencia se vuelve un hecho matemático.
Kiyotaka se puso de pie, ajustándose el puño de su uniforme oscuro. Caminó hacia el ventanal de la torre de control, observando las inmensas ciudades modulares que se extendían de manera simétrica hacia el horizonte, iluminadas por una red de energía constante y perfectamente distribuida. La habitación blanca lo había creado para ser la obra maestra de la eficiencia humana, un individuo capaz de subvertir cualquier entorno mediante la supresión del error. En un universo de fantasía que dependía de los milagros y las maldiciones, la fría física de su intelecto había ejecutado el jaque mate definitivo. No quedaban más monstruos que auditar, ni reinos que pacificar, ni líneas temporales que corregir. El tablero de Zero estaba cerrado para siempre. Las páginas del destino estaban en blanco, y sobre el silencio de un mundo perfecto, la mente de Kiyotaka Ayanokouji permanecía como la única, soberana e inquebrantable constante de la eternidad. Con el paso de las eras, el concepto mismo de tiempo lineal comenzó a perder sentido dentro del nexo de control. La realidad del continente ya no experimentaba crisis, revoluciones o caídas dinásticas. Se había estabilizado en una meseta de optimización perpetua. Las ciudades modulares funcionaban con la precisión de colmenas automatizadas, donde el maná, ahora rebautizado como energía cinética estática, se distribuía a través de una cuadrícula continental que impedía cualquier acumulación peligrosa o espontánea de poder. Las brujas, los arzobispos, el dragón volcánica y el santo de la espada ya no eran siquiera mitos. Eran clasificados en los manuales de educación superior como anomalías sistémicas de la fase primitiva. La humanidad ya no miraba al cielo esperando una bendición divina, ni temía a la oscuridad del bosque por una maldición. La fría luz de la lógica había disipado todo rastro de misterio. Kiyotaka Ayanokouji permanecía en el epicentro de este silencio perfecto. Sentado frente a la consola central del núcleo lógico, su apariencia física seguía siendo la de un joven de 17 años, un testimonio de la neutralización absoluta del desgaste biológico que su sistema había implementado. Sus ojos castaños reflejaban el parpadeo de millones de líneas de datos que confirmaban el estado del mundo. Desviación estándar global. 0,000%. La puerta de la cámara de aislamiento se abrió con un murmullo electromecánico. Prem entró, sosteniendo una pequeña tableta de datos únicos. Su uniforme de jefa del nexo de seguridad estaba impecable, y su rostro denotaba la tranquilidad de una mente que ya no albergaba dudas, culpas o conflictos internos. En el diseño de Ayanokouji, ella había encontrado el propósito definitivo: ser la extensión operativa de la eficiencia pura. Ayanokouji-sama, habló Rem, con una voz suave y perfectamente modulada. Las lecturas del núcleo central de Otlagna se han estabilizado en el cero absoluto conceptual. La matriz ya no genera almas con predisposición a las fluctuaciones emocionales de alto rango. El comportamiento de la población es predecible en un 100% dentro de los modelos de convivencia urbana. Kiyotaka no se movió. Sus dedos se deslizaron por la superficie del panel, archivando el último informe del ciclo milenario. El fin de la fluctuación emocional era el objetivo final de la reestructuración. Prem respondió con su tono monótono, que resonaba con una claridad matemática en la sala. Las tragedias de la fase primitiva no eran causadas por la maldad o el destino, sino por el ruido cognitivo de los individuos. Al estandarizar los estímulos y garantizar la satisfacción de las necesidades básicas mediante la distribución automatizada, el sufrimiento se vuelve estadísticamente imposible. Prem dejó la tableta sobre la mesa y observó el perfil imperturbable de su señor. A veces, los registros antiguos que quedan en el archivo profundo mencionan un concepto llamado felicidad, comentó con curiosidad analítica. ¿Es esto lo que ellos buscaban, Ayanokouji-sama? La felicidad era un término ambiguo que los humanos usaban para describir la ausencia temporal de dolor combinada con un pico de dopamina, sentenció Kiyotaka, poniéndose de pie de manera pausada. Un estado inherentemente inestable e ineficiente. Lo que hemos construido aquí no es felicidad, es equilibrio estático. Un sistema que no depende de las emociones para mantenerse en pie es un sistema que nunca puede caer. Kiyotaka caminó hacia el ventanal blindado de la torre del núcleo.
Abajo, la megaciudad central se extendía hasta donde alcanzaba la vista, una obra maestra de simetría geométrica y luces perennes que funcionaban al unísono bajo el control del algoritmo de la habitación blanca. En un universo que una vez estuvo gobernado por bucles temporales sangrientos, sacrificios desgarradores, deidades caprichosas y el tormento del culto, la mente más fría y calculadora del mundo humano había impuesto su propia física. No quedaba nada por resolver. No había más piezas que mover en el tablero. El jaque mate al destino no solo había sido ejecutado, había sido institucionalizado para la eternidad. El archivo está completo, Rem, concluyó Kiyotaka, observando la inmutabilidad de su creación. Desactiva las alertas secundarias. El mundo ya no necesita ser vigilado. Simplemente necesita continuar. La historia de Zero había llegado a su fin absoluto. Las líneas del destino se habían congelado en una cuadrícula perfecta, y sobre el silencio eterno de un universo pacificado por la fuerza del intelecto, la lógica de Kiyotaka